Perfecto, doctor, cuando quiera. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Pero ya me escuchan? ¿Ya sabés más o menos? Sí, 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 ¿Eh? si habla ya. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a empezar la segunda fase de la cursada. Quiero que estén atentos. Voy a tratar de hablar lo más despacio que pueda, porque si bien ustedes van a escuchar nuevamente la clase, pero más que nada por si quieren hacer algunas anotaciones. En el caso que tengan que hacer unas anotaciones, se las voy a dictar. Porque el juicio acusatorio adversarial es de lo más importante en esta segunda etapa de la cursada. Y nos va a llevar cerca de 3 clases, calculo yo. Sí, o 4. Vamos a ver, porque nos van a quedar un par de cositas pendientes. Entonces, no los quiero tampoco apurar, hablándoles muy difícil y muy rápido, porque si no, después ustedes no lo van a poder seguir la clase. Y seguramente muchas de las cosas que se digan acá van a ser preguntas de examen. Ustedes ya vieron la primera parte, ya vieron lo que es una investigación orientada a la construcción de una teoría del caso por parte del Ministerio Público Fiscal o del querellante particular o del particular damnificado, pero ahora directamente quiero empezar con el juicio. Con el juicio. Nosotros hemos estudiado permanentemente, y desde hace muchos años, un modelo de juicio que se sustenta en la construcción de la verdad, pero con una intervención del juez, directa del juez. Es tan importante el establecimiento de la verdad que el juez se transforma en el motor de búsqueda de esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el juez es el motor de búsqueda de la verdad, no solamente que esa actividad está emparentada con el proceso inquisitivo, sino que el rol de las partes se desvanece. Entonces muchas veces se dice, no, si el juez no interviene en la búsqueda de la verdad, se está entregando la solución del caso al que mejor argumente, al que hable mejor. Eso no es un modelo de justicia. Y en puridad, no hay una superioridad moral o ética del juez que diga que el establecimiento de la verdad por parte del juez es lo que debe prevalecer, sino que por el contrario, esto tiene un tufillo muy inquisitivo. El proceso penal debe tender a la acreditación de la verdad de los hechos, pero esa verdad tiene que ser construida por las partes. No es posible que haya un proceso penal en el que no se busque la verdad. Se busca la verdad, pero fundamentalmente asegurando el juicio justo. El juicio justo nos va a dar la verdad que permita establecerse en función de la actividad que lleven las partes. Pero no tiene que ser el juez el que realice la actividad tendiente a acreditar la verdad, debilitando o desconociendo cuál es la intervención y el rol que le corresponde a cada una de las partes en el juicio. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que ha pasado hasta ahora es lo que dice Binder. A los jueces el sistema les ha permitido saltar el cerco. Saltar el cerco. Saltar el cerco quiere decir involucrarse con la producción de la prueba. Ahora estamos iniciando un nuevo camino. Estamos transitando por un proceso penal en el que el juez es un tercero imparcial que no se involucra en la estrategia de los intervinientes y en la que el juicio
se transforma en una confrontación, en una competencia comunicativa entre los intervinientes. El fiscal, el querellante o particular damnificado, el imputado y su defensor. Es decir, abandonamos definitivamente lo que se denominaba el deber de esclarecimiento y averiguación, que establecía como meta del procedimiento penal la obtención de la verdad. ¿De qué verdad? De una verdad correspondencia, de una verdad absoluta. Ahora se construye una verdad casi semántica, en función de la controversia de las partes, en función de la defensa de cada parte de sus respectivos intereses. Eso va a permitir construir una verdad en la que el juez no toma parte, deja que sean las partes las que establezcan cuáles son los hechos en disputas, cuáles son las consideraciones jurídicas que ameritan la controversia y el establecimiento y definición sobre esos hechos, con lo cual se garantiza no solo la neutralidad del tribunal, que es lo más importante, sino que también se garantiza el principio de igualdad de armas. El juez no desciende a la contienda. La contienda, la controversia, se da entre las partes. Para esto también tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea que se ve en los medios de comunicación de que el mejor juez es el juez que investiga. Un juez no investiga. Investigar un hecho, ténganlo presente, ya se los dije, investigar un hecho no es labor del Poder Judicial. La investigación es una tarea administrativa, no es judicial. La función del Poder Judicial es juzgar los hechos, no investigar los hechos. Investigar un hecho es una tarea administrativa. Por eso, ustedes recuerden que ya Tocqueville decía que la justicia no actúa de oficio. Se le presenta una denuncia e interviene. No sale a perseguir a los delincuentes. Se le presenta un caso y lo resuelve, pero siempre es a pedido de parte. Siempre es a pedido de parte. Estamos hablando, obviamente, de la etapa del juicio, de la etapa contradictoria, que lo que pretende es devolverle a los protagonistas del conflicto sus roles, que el fiscal y el querellante particular o el particular damnificado ejerzan las funciones acusatorias, que el defensor defienda y que el juez, desde un punto de vista neutral, no ejerza ningún tipo de función que no le corresponda, que en general son las funciones acusatorias las que terminan ejerciendo los jueces. Cuando los jueces preguntan, ¿desde qué lugar preguntan? Cuando pregunta la parte ya estableció en su psiquis y planificó una estrategia, sabe qué pregunta, sabe qué efecto quiere producir con la pregunta y la ulterior respuesta. En cambio, cuando pregunta el juez también pregunta por algo. Y entonces ya cuando pregunta puede estar favoreciendo una parte o perjudicando a otra, según el tipo de preguntas que se haga. Entonces, la interrogación de los testigos o cualquier tipo de función que lleve adelante el juez, expropiando, debilitando el rol de las partes, genera ya una violación al principio de igualdad de armas, porque ya las partes no están en el mismo nivel. Hay preguntas que favorecen a una y que perjudican a otra, por más buena voluntad que tenga el juez. Esto lo lleva a ir tomando partido. Y además, las partes, cuando es el juez el que interviene directamente, las partes no pueden llevar adelante ninguna estrategia, porque el juez se inmiscuye, porque el juez se involucra
Entonces, todo lo que pueden haber preparado respecto del caso, todo lo que pueden haber planificado, se convierte en arena, se les escurre entre los dedos, porque el juez no las deja trabajar, no las deja cumplir con su cometido. Entonces, en este sistema, el fiscal va al juicio ¿para qué? Para tratar de probar su acusación. Para eso tiene que lograr certidumbre, porque ustedes recuerden que la acusación tiene que superar el principio de la duda razonable, tiene que generar certidumbre acerca de la existencia de los hechos en el juzgador. Si no, por el principio de la duda favorable, lo que se impone es la absolución. Hay que tener en cuenta, esto sí, que aun cuando nosotros estamos hablando del sistema adversarial, sistema que en general se fundamenta en una controversia entre dos narraciones, entre dos historias del caso. Está la historia del caso, o la teoría del caso del acusador y la teoría del caso de la defensa. Pero en realidad, la única teoría del caso que el juez está obligado a examinar, porque él la tiene que probar, es la del fiscal. Porque al fiscal le incumbe la acreditación de todos los hechos en que funda su acusación. A la defensa le alcanza con generar la duda. Es decir, la única teoría del caso que no puede estar ausente es la teoría del fiscal. El defensor, ya vamos a ver, que puede o no presentar una teoría del caso alternativa. Ya vamos a ver qué es esto. Pero lo que le quiero decir es que vamos a discutir si la teoría del caso del fiscal se puede probar, si él la puede probar, si él puede lograr certidumbre respecto de los hechos en que la funda, porque él tiene la obligación de acreditar todos los hechos en que funda su teoría del caso. Entonces, ya renunciamos a esta exigencia que siempre pareció de imposible cumplimiento, de llegar a la obtención de una verdad correspondencia. No, nos vamos a meter en un juicio en el que se convierte a toda la actividad que llevan adelante las partes en un taller en el que se trabaja, y el trabajo consiste en construir esforzadamente y con laboriosidad, como dice Alberto Binder, una verdad. Y que esa verdad que se construye, que construye el fiscal, que construye el defensor, o que no pudo construir el fiscal porque el defensor la desacreditó, sea la que asuma el tribunal. Que el tribunal asuma, entonces, la existencia de la verdad que le presenta el Ministerio Público Fiscal o la versión que le proporciona la defensa. Ya sea planteándole una versión alternativa o denunciando que el fiscal no ha podido cumplir con su cometido. Entonces, desde esta argumentación, lo que vemos es que el juicio oral se transforma en una competencia de parte, en una competencia comunicativa. Es una confrontación entre el fiscal y el defensor, para la cual, lógicamente, hay que prepararse bien, porque la va a ganar el que mejor se ha preparado, el que mejor ha presentado su caso, además de tener suficiencia jurídica que demuestre que lo que está diciendo es verosímil. Si nos queremos hablar como de certeza, por lo menos tiene que presentar una teoría que sea plausible. Porque no se olviden también que la existencia del juicio, la existencia de esa confrontación entre el fiscal y el defensor, deposita un conflicto en los tribunales. Y depositar un conflicto en los tribunales
es también cumplir con una pauta político-criminal. ¿Por qué? Porque los conflictos se resuelven en base a argumentaciones, en base a pruebas, en base a fundamentos jurídicos. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera un efecto de pacificación social. El Poder Judicial le devuelve a la comunidad el conflicto decidido, pero en términos de armonización social, que es lo que no ocurre cuando los conflictos quedan sine die, esperando que los resuelva el paso del tiempo. Para llegar al juicio, tenemos que tener una acusación consolidada. Una acusación consolidada quiere decir que es una acusación que pasó la etapa de preparación del juicio. ¿Podemos hacer una pausita? Tiene que decir que no figura la ejecución, la hacemos mañana, porque me olvido. Acusación consolidada. Una acusación que pasa la etapa de lo que se denomina la audiencia de preparación del juicio, es una audiencia de control de la acusación, donde las partes pueden pedir el sobreseimiento. Bueno, si eso no procede, ya las partes ofrecen la prueba tendiente a acreditar sus teorías del caso en el debate. Entonces ya tenemos una acusación consolidada, quiere decir que hay una existencia de probabilidad positiva acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado. Porque eso es lo que le tenemos que presentar al imputado. Es decir, la existencia de una acusación que se funda en una evidencia que se declara admisible para que él sepa acabada y pormenorizadamente de lo que se tiene que defender. En el juicio oral no hay trampas. No aparecen pruebas sorpresivas, no aparecen puñaladas por la espalda. Eso está prohibido. Solamente puede aparecer alguna prueba novedosa si en el curso del juicio aparece una información que ninguna de las partes con diligencia razonable la hubiese podido prever para ofrecer prueba en un momento anterior. Pero son casos excepcionalísimos. Cuando las partes llegan al juicio, ya saben, y por esto del descubrimiento, ya saben cuál es la prueba que se va a producir. Porque lo más importante en este juicio acusatorio adversarial es que la dialéctica entre el que acusa y el que se defiende se tiene que producir sin trampas, sin oscurantismos y sin indefensiones. Eso es lo que trató de garantizar, y es el fruto final de la evolución del proceso penal anglosajón. El principio que se denomina fairness. Fairness. Es una suerte de gasolina, es la combustión del proceso penal adversarial que hace que se pueda garantizar adecuadamente y en todo momento la defensa en juicio y la igualdad entre los contradictores. Entre los contradictores. Por eso es que este proceso requiere de un juez pasivo, de un juez retirado, neutral, que contempla como desde arriba a todas las partes en el proceso. Es todo lo contrario de lo que era el proceso mixto. Acuérdense lo que les decía en la investigación penal preparatoria, que se documentaban todos los actos procesales en instrumentos públicos y luego el juicio oral era una teatralización, una falsa oralidad, porque todos esos documentos públicos que reflejaban actos procesales
y que tenían información, ingresaban al debate y la información que se producía en el debate estaba devaluada. ¿Por qué? Y porque ya se había recogido información más cerca de la comisión del delito. Ese principio de teatralización del sumario justamente no puede darse en el juicio oral, porque en el juicio oral acusatorio la sentencia se tiene que fundar en la prueba que se produjo ante el tribunal. ¿Cómo se denomina esto? Esto es el principio del juicio oral como episodio único, fundado en prueba fresca, en la prueba que se produce en el juicio. En el proceso mixto, la prueba es conservada. ¿Se conserva en dónde? En el expediente. Y por eso luego se puede dictar sentencia con fundamento en prueba conservada. En el juicio adversarial esto no es posible. Una sentencia en el juicio adversarial se tiene que fundar en prueba fresca, porque el juicio es un episodio único. Esto es lo que nos deja la evolución del derecho anglosajón. Que no vayan a pensar que el proceso adversarial nació así, de la nada, no. El mismo sistema anglosajón era bastante inquisitivo en sus orígenes. A partir del siglo XVIII se fueron haciendo reformas. Ustedes piensen que no había abogados defensores, no se podía interrogar a los testigos, no se podía hablarle al jurado, que los jurados participaban en 6 o 7 juicios antes de retirarse a deliberar. Entonces primero apareció el abogado, luego se le permitió que el abogado interrogara a los testigos, luego se permitió que el abogado pudiera alegar y hablarle a los jurados. Todo eso fue perfeccionando el fairness y el sistema anglosajón como un proceso adversarial, como un proceso en el que son las partes quienes llevan los hechos al juicio. Las partes deciden cuáles son los hechos que se van a debatir. Los hechos que las partes decidieron no debatir, porque hay una convención probatoria, porque es irrelevante, porque no les interesa debatir, no se debaten. Las partes son las dueñas de los hechos que se van a debatir en el juicio. Hay, por supuesto, dentro del modelo adversarial, por supuesto, que se canaliza también ante reglas que responden al principio acusatorio. O sea, en el principio acusatorio, ¿qué es lo que se destaca? La existencia de una acusación, y son también las partes las que deben convencer al juez. Pero la diferencia está en que en el proceso adversarial, a mi criterio, son las partes las que introducen los hechos objeto de la disputa. Las partes son las que deciden qué hechos se van a disputar. Y fundamentalmente, en mi criterio, porque el modelo adversarial se fundamenta en el enfoque de los dos casos. El acusatorio se fundamenta en la existencia de una acusación, que obligatoriamente es sobre el hecho que debe pronunciarse la sentencia, pero el adversarial permite la presentación de una teoría del caso alternativa. Y esto es destacable. El acusatorio está mirado mucho más desde el punto de vista de la existencia de una acusación. Claro es que cuando el derecho penal tenía naturaleza privada, como en la República Romana, se identifican los principios, porque ahí ya hay una disponibilidad absoluta. Al no existir un derecho penal público, la intervención de oficio o el ejercicio de la acción obligatoriamente, como sucede en el Imperio Romano con la cognitio extra ordinem, cuando el derecho es disponible, el derecho penal es disponible, lógicamente, la lógica adversarial se impone. Ahora no, cuando aparece el soberano y hay una relación de poder, de sumisión del súbdito al emperador, al monarca o al rey, lo que se destaca es la infracción a la ley. Entonces ya al no estar en igualdad de condiciones, por más que después se hiciera hincapié
a la existencia de una acusación, pero ya no es lo mismo porque ya ahí había intereses públicos que había que privilegiar para imponer, la mirada de quien detenta el poder sobre el conflicto que genera la comisión del delito. En cambio, en el proceso adversarial, esa relación de subordinación justamente es lo que se pretende destruir. El proceso adversarial es paritario. Aunque una de las partes sea el Estado, representada por el fiscal, que Estados Unidos tiene un ministerio público, que si bien con algunas diferencias, pero cumple el mismo rol que nuestro ministerio público. Inglaterra no lo tenía, pero desde hace un siglo tiene un ministerio público que también cumple una función de representar los intereses de la sociedad, pero es como que el Estado desciende al nivel de parte. Es decir, por más que exista un órgano oficial, desciende ese órgano oficial al mismo nivel que las partes. Esto es lo que garantiza el juicio justo y el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Entonces, esto es lo que aparece en el juicio adversarial como una nota característica del mismo. Lo que pasa es que siempre la realidad va imponiendo soluciones. Porque hoy el juicio, tal como nosotros lo vemos, el juicio adversarial, el juicio en el que las partes introducen los hechos que van a ser objeto de juzgamiento, en realidad está circunscrito a un 3 o un 4% de los delitos que se cometen. Y en el siglo XIX, en los Estados Unidos, aun cuando el imputado confesara circunstanciadamente su participación en el delito, los tribunales exigían la realización del juicio para declarar su culpabilidad. No estaba establecido, no había nacido todavía el plea bargaining. Entonces, también es cierto que estas reglas del proceso adversarial, que son garantizadoras, que van en la línea de un proceso paritario, en el que el juez es neutral, que se asegura la igualdad de armas, en realidad se aplican en el 3 o el 4% de los delitos cometidos, porque en el 90 y pico por ciento de los casos se resuelven conforme a las reglas del plea bargaining. Esto también es cierto y hay que decirlo, porque hay una imposibilidad, como lo habíamos visto antes, de que todos los casos se puedan resolver en juicio oral. Bien, esto en general son las características del proceso penal adversarial. No es que el proceso penal adversarial sea un proceso sin verdad y sin justicia. Tiene verdad y persigue la justicia, pero una verdad que es construida por las partes. Y una justicia que se da en función de los hechos que se alegan y que se prueban en el debate, y en el que el juez, en función a los argumentos que exponen las partes y las pruebas que presentaron y que produjeron, resuelve quién es el que tiene la razón de los contendientes. ¿Qué es lo que se resuelve en el juicio acusatorio adversarial? Lo que se va a resolver es la teoría del caso que le presentan las partes. Me adelanto a decir que el defensor no está obligado a presentar una teoría del caso alternativa. El fiscal sí tiene que presentar la teoría del caso. El fiscal tiene que presentar la teoría del caso, que es el punto de vista del Ministerio Público Fiscal acerca de la existencia del hecho que se le enrostra al imputado y la significación jurídico-penal que tiene. Porque si no se trataría simplemente de la presentación de un hecho, sería una narración que no tendría ningún significado frente al derecho penal. No, se trata de un pedazo de historia
de un hecho que tiene una relevancia desde el punto de vista del derecho penal. El manejo de las técnicas de litigación lo que nos va a permitir es trabajar en la acreditación del supuesto de hecho, en el caso del fiscal, y en la visión alternativa que puede presentar la defensa, o trabajar directamente sobre la prueba del fiscal, desacreditando los elementos en que sustenta su teoría del caso, todo lo cual puede permitir que, haciéndose lugar a las presentaciones de la defensa, el fiscal no pueda probar más allá de la duda razonable la existencia del hecho, o sostener y probar una visión alternativa en el caso de la defensa, que el homicidio es un homicidio en legítima defensa, que no es un homicidio simple, y todo esto necesita de un trabajo previo, del conocimiento, de las reglas de litigación, para que haya un manejo de la prueba que sea garantizador para ambos contendientes. No olvidemos que nosotros, a través de nuestra intervención, lo que queremos transmitir al juzgador es un mensaje, un mensaje. Las cosas, si somos defensores, no han ocurrido como las presenta el fiscal, sino como lo dice la defensa, o el fiscal dirá, los hechos no han ocurrido como los plantea la defensa, sino como los plantea esta fiscalía en función de la prueba que se producirá en el juicio. Lo cierto es que el juicio oral, el juicio acusatorio, es la forma más eficiente, la más rápida y la más transparente de resolver un caso penal. Porque se resuelve en el marco de la contradicción y frente al público, que controla toda la producción de la prueba y que puede perfectamente fundarse una opinión acerca de la existencia de los hechos. Y ni qué hablar cuando el sentenciante es un conjunto de amateurs, como pasa con el jurado lego, cuando el sentenciante son los vecinos del imputado. Entonces, en ese caso, de más está decir que hay una transparencia democrática que luce claramente. Para que el juicio sea un juicio en el sentido acusatorio y adversarial y que realmente resuelva un conflicto que amerite ser resuelto en esa instancia, tenemos que pensar que debe tratarse de un hecho que haya sido sopesado, investigado con claridad durante la investigación penal preparatoria, que esa investigación de calidad que debe llevar adelante el Ministerio Público haya sorteado determinados filtros, porque el juicio oral es un juego competitivo, es una controversia entre partes. Pero antes del juicio oral, ustedes ya vieron cuando estudiamos la investigación penal preparatoria, que también se puede aplicar lo que se denomina la teoría de los juegos cooperativos. Es decir, el imputado y su defensor, a través de la obtención de una buena cantidad de información, pueden estratégicamente plantear salidas alternativas que, en el caso del imputado, resulten convenientes. A veces también para la víctima, porque se le repara el daño causado, porque en fin, porque encuentra una satisfacción, un reconocimiento de parte del autor de la comisión del delito, y lo cierto es que esas salidas estratégicas previas al debate oral muchas veces no dejan la secuela de un antecedente, permiten rehacer la vida más rápidamente, tanto para la víctima como para el imputado, pero esa es una instancia que acá quedó atrás. Acá estamos dentro de lo que se denomina una controversia, una competencia comunicativa. Pero sí
tenemos que saber, porque como la teoría del caso no aparece en el juicio oral, la teoría del caso va a aparecer antes, nosotros tenemos que saber que siempre existe opciones, depende de la gravedad y del tipo de delito, ¿no es cierto?, de encontrar salidas alternativas previas a la realización del debate oral. Una cuestión que es muy importante es la siguiente, la preparación del abogado. El abogado que va al juicio oral tiene que prepararse adecuadamente. El abogado improvisado, el que confía solo en su retórica, el que cree que él puede improvisar sobre la marcha, ese abogado generalmente va a fracasar en el juicio oral. Uno va al juicio oral con la esperanza de persuadir al juzgador. Uno cree que esto lo va a lograr en función de la exactitud de la prueba, de la integridad de los testigos, de la claridad de la comunicación, de la justicia del caso que defiende. Pero lo cierto es que el abogado debe estar muy bien preparado. Porque si es realmente difícil, casi imposible, que un caso sin ningún soporte jurídico pueda ser ganado por el buen ejercicio de la abogacía, lo cierto es que un abogado que no se prepara, un abogado que hace una presentación, una defensa inadecuada, embrollada, puede perder un buen caso, un caso que era ganable. Por eso es que la preparación del abogado para el juicio oral es fundamental. Es fundamental. El abogado tiene que saber exactamente qué debe hacer en cada momento procesal, en el momento oportuno. Tiene que saber qué preguntar, cómo desacreditar a un testigo, o sea, las técnicas para el examen directo, las técnicas del contraexamen, en qué momento hacerlo, cómo tiene que ir trabajando para que su intervención tenga el impacto que le permita lograr lo que él persigue. Y esto obviamente requiere de trabajo, de preparación, de práctica, de ensayar un alegato de apertura, de ensayar un interrogatorio directo, de ensayar un contraexamen, un redirecto, un recontraexamen, es decir, de practicar, de conversar el caso con otros abogados. Es decir, esto requiere una actividad intelectual y un esfuerzo que generalmente los abogados no hacen. Los abogados no preparan sus casos. Por eso es que cuando van al juicio y presentan sus casos, ustedes escuchan un monólogo tedioso y largo, donde se habla de determinados hechos, calificaciones jurídicas o de nulidades, y se mezcla todo, y todo se le tira al tribunal para que lo resuelva. Muchas veces, claro, la actividad es tan desordenada, es tan anárquica, que lo que le tiran al tribunal es un montón de nada. Y después que el tribunal se arregle. Y después, cuando no le salen bien las cosas, protestan contra el tribunal. Pero es porque no está esta preparación previa. Esta preparación previa que no es solo respecto del proceso penal. Esto es lo mismo para el proceso laboral, para el proceso administrativo, del contencioso administrativo, para el proceso civil. O sea, prepararse para alegar, prepararse para fundar y presentar una teoría del caso que le van a llevar a un juez para que lo resuelva desde el punto de vista jurídico, que son los que favorecen a los intereses que ustedes representan. Entonces, es muy importante. Muy importante
cómo se presenta, muy importante cómo se habla, cómo se modula, cómo se comporta el abogado, a quién dirige su mirada, qué tono de voz emplea. Por ejemplo, hay que mirar al jurado cuando se le habla, o al juez si es un juez técnico. Hay que utilizar expresiones sencillas, no rebuscadas, explicar claramente qué es lo que se persigue, explicar también sintéticamente y sin confusiones, en un lenguaje liso y llano, el fundamento jurídico. Esto es muy importante para predisponerlo. Y si hablamos a un jurado popular, hay que utilizar palabras sencillas, porque si hablamos como si fuera un juez, el jurado popular no nos va a entender. Si a un juez le hablamos como si le habláramos a un jurado, el juez nos va a entender. Pero si a un jurado le hablamos como normalmente nos dirigimos al juez, con ese lenguaje encriptado y lleno de conceptos teóricos, jurídicos, no nos va a entender el jurado. Entonces tenemos que saber muy bien cómo nos dirigimos, según el público al que le hablamos. La presentación de la teoría del caso, se hace en el alegato de apertura. El juicio se divide en tres grandes momentos: alegato de apertura, producción de la prueba y alegato de clausura. En el alegato de apertura, las partes le presentan al juez o al tribunal el caso, le presentan su teoría del caso. ¿Qué es el alegato de apertura? Es algo así como un guión resumido de una obra de teatro que se le entrega al espectador para que pueda comprender las distintas escenas que componen la obra, para que pueda captar su sentido. Ahí la parte presenta su caso, el costado humano de su caso, indicándole la prueba con que intentará acreditarlo. Es un momento en el que no se pueden formular argumentaciones. Este es el momento de la presentación de los hechos. Esta es la teoría del caso nuestra, que presentamos en el alegato de apertura y que la vamos a acreditar con tal o cual prueba. Lo argumentativo va a venir después. Después que produzcamos la prueba en el alegato de clausura, sí, ahí vamos a argumentar sobre el valor conviccional de esa prueba. Pero acá solo lo presentamos en una narración, en una historia que se cuenta entre 30 y 60 minutos, no más. Porque alegatos más largos aburren al jurado, o lo irritan, o confunden. Hay que hacer una presentación sintética y clara en donde, por supuesto, tiene que estar todo lo que es lo fundamental. Pueden faltar cuestiones que son secundarias, pero lo fundamental tiene que estar. Y tiene que tener esa lógica con que razonan las personas del común. No creamos que porque estamos en un juicio penal hay que presentar un alegato de apertura, que es la presentación de nuestra teoría del caso, que es la historia lógica y persuasiva de los hechos que se van a juzgar y que nosotros la narramos desde nuestro punto de vista. Pero nuestro punto de vista tiene que estar informado de los principios de razonamiento que utilizan las personas del común.
No creamos que tenemos que hablar, como les decía, con un lenguaje rebuscado. Por ahí tenemos que aplicar algunas doctrinas de derecho penal que son complicadas. A ver, si el resultado no se lo podemos atribuir al imputado por un criterio de imputación objetiva. Ya estamos utilizando criterios normativos para resolver un caso penal. Y decimos por un criterio de imputación objetiva, el resultado muerte de la víctima no se lo podemos atribuir al imputado, al acusado, al autor. Bueno, lo tenemos que decodificar. Entonces, le vamos a hablar al juez técnico, si nos toca intervenir en un juicio oral ante un tribunal técnico, y le diremos al juez técnico que la actividad llevada a cabo por el acusado es una actividad que no está desaprobada jurídicamente, que el hecho que él cometió está dentro del riesgo permitido y que responde exclusivamente a la competencia de la víctima, que renunció a las medidas de autoprotección. ¿Por qué? Porque se trata de un accidente de tránsito donde el imputado manejaba su vehículo a la velocidad reglamentaria y la víctima manejando una motocicleta sin casco y a una dirección, a una velocidad mayor que la permitida, se atravesó en su línea de marcha. Entonces, podemos decodificar este criterio, que es un criterio normativo, que cuando una persona actúa dentro del riesgo permitido, el hecho no está desaprobado jurídico-penalmente, y entonces el hecho no es delictivo. Y lo podremos explicar de esa manera. Si el jurado es popular, obviamente trataremos de indicarle que el consentimiento, que la irresponsabilidad de la víctima o la actividad arriesgada de la víctima era una actividad prohibida y que todo eso hace que el imputado no sea responsable. Ahí seguramente vamos a modificar la estructura de las oraciones para que quien no sabe nada de derecho lo pueda entender de una manera simplificada. Lo que quiero decir es lo que dice Paul Pape, es que le presentemos el caso sin renunciar a nuestra formación jurídica, porque nosotros no estamos comprando el proceso adversarial como viene de los Estados Unidos o del mundo anglosajón, sin adaptarlo a nuestras prácticas. O sea, lo que nosotros estamos comprando son todas las reglas que hacen al proceso justo y al proceso paritario, pero sin renunciar a nuestra formación europeo continental en cuanto a que el abogado tiene que ser un conocedor también profundo del derecho procesal penal, de la teoría del delito, porque no vamos a renunciar a eso. Nosotros estamos discutiendo sobre determinados hechos que tienen significación jurídico-penal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la teoría del delito y con sus últimos avances lo vamos a aplicar. Lo que pasa es que hay que aplicarlo de una manera que se entienda, porque ahora quizás no tengamos que dirigir a otro público. Y si hablamos con una terminología que a veces ni siquiera los abogados entienden, entonces ahí estamos en problemas. Tenemos que tratar de decodificar, tenemos que tratar de ser claros. Pero no es que estamos renunciando, no es que ahora el derecho penal ya no es importante y acá lo que se trata es de debatir los hechos, a ver cómo ocurrieron los hechos, y con eso alcanza. No, no somos periodistas. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Lo leemos en los diarios. Pero nosotros a esos hechos le tenemos que dar una significación jurídica. Cuidado, nadie vaya a pensar que esto implica una devaluación del estudio del derecho penal parte general, parte especial o del derecho procesal penal. No, lo que vamos a adecuar es la terminología, nos tenemos que hacer entender, pero no perder profundidad por eso. Y Pape lo dice muy bien, Con los mismos argumentos con que convenceríamos a una persona del común, le vamos a hablar al juez. Pero
siempre con una sólida formación de derecho penal y procesal penal. Y esa presentación del caso, como antes les decía, la vamos a hacer en el alegato de apertura. En el alegato de apertura. Porque el alegato de apertura es la primera oportunidad que tienen las partes, para presentarse ante el juez. El juez no sabe nada del caso, no sabe nada. Entonces el fiscal le va a presentar los antecedentes del caso, el hecho con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo lo va a probar y qué significación jurídica tiene. Y lo mismo va a hacer el defensor, si es que quiere presentar una versión alternativa y no quiere trabajar sobre los defectos de la teoría del fiscal para impedirle que él pueda probar su teoría del caso. Esto puede ocurrir. Esta también es una etapa en que muchas veces el imputado espera que el fiscal presente su teoría del caso y que la pruebe, y recién él allí pide prestar declaración y empieza a producir su prueba. ¿Por qué? Porque celoso quiere esconder la estrategia que va a utilizar en el juicio y quiere que el fiscal primero juegue todas sus cartas. Eso en algunos estados americanos está permitido. Lo que no es conveniente, a mi criterio, es que el defensor, una vez que haga el alegato de apertura, una vez que le presente al tribunal esa hoja de ruta, esa carta de presentación por la cual le explica cuál es el hecho, el suceso que ha ocurrido desde su punto de vista, una vez que le narre su historia, y él allí va a tener la posibilidad de anunciar qué es lo que va a intentar probar lo que va a intentar probar durante el juicio y la significación jurídica que tiene. Y muchas veces los defensores se apresuran y cuando terminan de presentar el alegato de apertura, ofrecen como prueba, la primera prueba, la declaración del imputado, lo cual es inconveniente, porque hacer declarar al imputado, no sabiendo si el fiscal con su prueba va a poder acreditar los extremos de su teoría del caso, implica una improvisación, quizás por circunstancias sobrevinientes, por circunstancias desconocidas, el fiscal no pueda acreditar determinados hechos que son necesarios. Entonces, ¿para qué apurarnos? ¿Para qué facilitar la tarea de la acusación? O sea, la declaración voluntaria del imputado habría que presentarla como prueba una vez que el fiscal produzca toda su prueba. No se olviden que una vez que el imputado se decide a prestar declaración, es la defensa la que ofrece esa declaración. Entonces queda sometido al interrogatorio de la parte contraria. Y si queda sometido al interrogatorio de la parte contraria, ese interrogatorio, se lo voy a explicar más adelante, no sé, el próximo lunes, se rige por las reglas del contraexamen. Y ahí se le pueden hacer preguntas sugestivas e indicativas, aunque sea el imputado. ¿Por qué él decidió prestar declaración? Entonces, el defensor tiene que estar muy seguro del momento procesal en el que le hace prestar declaración al imputado. La defensa se fue preparando. Desde el momento en que se comete el delito, a la defensa le van dando información, el imputado le va dando información. Ustedes ya vieron en la primera parte de la acusada que la defensa es un legajo, es el legajo de defensa, al que va acopiando toda la información que recibe. Mucha se la da el Ministerio Público, otra la consigue la propia defensa, y desde ese momento, ¿qué es lo que tiene la defensa? Si recién acaba de cometerse el homicidio, ¿qué tiene? Tiene retazos de información, tiene poquitas cosas. Entonces el reto que tiene es de hilar esos retazos que tiene, de esos trozos de información, para armar un caso coherente, un caso completo.
es algo así como un rompecabezas, como un puzzle. La defensa tiene algunas piezas nada más. Entonces tiene que hilar esas piezas, que son hechos, con los medios de prueba, con el fundamento jurídico. A ver si nos da para un estado de necesidad culpante, nos dará para una legítima defensa, para un exceso en la defensa, o con lo que hay no está acreditada la autoría. Bueno, tiene que ir hilando los hechos con los medios de prueba, tiene que ir trabajando en el pedazo de historia que no tiene y con el fundamento jurídico para armar un relato claro y comprensible, que va a ser su teoría del caso, que va a ser la presentación de su teoría del caso. No quiere decir que siempre hay que construir una teoría del caso, pero a mí me parece que es muy riesgoso trabajar solamente con la teoría del caso del fiscal. Muy riesgoso, porque si el fiscal logra probar su teoría del caso, el defensor se queda sin nada. Se queda sin nada. Entonces siempre es necesario trabajar en una teoría del caso, aun cuando esa teoría del caso admita la comisión de un delito, pero puede ser de un delito más leve, de un delito cuya penalidad no sea grave y que en realidad frente a los hechos que se le atribuyen al imputado sea un triunfo. No todos los casos se ganan porque el imputado salga absuelto. Los casos se ganan también en la etapa preparatoria, con las salidas transitorias, con las suspensiones del procedimiento a prueba, con la reparación, y también se ganan a veces con condenas leves. Cuando el supuesto de hecho está relacionado con una calificación jurídica muy grave y la versión alternativa que presenta la defensa es de un caso de mucha menor gravedad, eso también debe ser anotado como un triunfo para el abogado defensor. Una cuestión también que es importante es que el alegato no tiene que ser algo frío. Si bien el alegato de apertura es el alegato de inicio, es la presentación de la versión del hecho, de la historia lógica persuasiva, de la narración que involucra a nuestro representado, esta narración debe ser, como antes les decía, lo más breve y sencilla posible, hecha en un tiempo también relativamente breve, mencionando la prueba respecto de la cual nos vamos a valer, pero de manera concisa. Esto es, tenemos que mencionar la prueba que vamos a producir, pero no debe agrandarse el defensor. Cuidado con irse de boca y decir que puede acreditar tal o cual circunstancia y que ello no ocurra. Porque el juicio acusatorio adversarial se fundamenta más que nada en la credibilidad del litigante. Y si el litigante asume o se compromete a acreditar determinados hechos, que luego no los pudo acreditar, su credibilidad baja. Y ese incumplimiento de la promesa le va a generar descrédito. Y ese descrédito le puede generar una sentencia adversa. Entonces, no aburrimos con detalles, mencionamos las pruebas de manera concisa y mencionamos las pruebas que sabemos que tenemos, y nos comprometemos a acreditar los hechos que sabemos que podemos acreditar. Para los hechos que no podemos acreditar, luego vamos a tener algunas otras explicaciones. Pero cuidado con creer que vamos a probar lo que no podemos probar, porque eso nos va a generar descrédito y eso posiblemente nos haga perder el juicio. Entonces,
Esto hay que tenerlo muy, pero muy, muy en claro. Entonces les decía que en el alegato de apertura, que es la primera ocasión que tiene el litigante para presentarse al tribunal, le hace una presentación breve y sencilla de la historia y la significación jurídica que tiene la historia. Es una narración a la medida de los jueces, no es el lugar para los discursos políticos, ni para enseñarle derecho al tribunal, ni para pelearse con la contraparte. Es una intervención corta, diciéndole al juez cuáles son los hechos que se han producido desde nuestro punto de vista, cómo los vamos a acreditar y con qué prueba. Nada más, no es argumentativo. Pero tenemos la obligación de trabajar en ese pedazo de historia que nos favorece, en esa narrativa que nos favorece y que nos puede dar una solución favorable. Entonces, la teoría del caso no es algo optativo. En realidad, la teoría del caso es un trabajo que tienen que hacer las partes, que tiene que hacer el fiscal y que tiene que hacer al del defensor. Es imperativo trabajar en la teoría del caso, porque es un sinónimo de responsabilidad profesional. Si yo, a las 2 horas que me nombran abogado defensor en un homicidio, empiezo a trabajar en la historia, empiezo a trabajar en los hechos, recorro el lugar de los hechos, examino los antecedentes del imputado, de la víctima, si se conocían, si no se conocían, tomo conocimiento de si secuestraron elementos que puedan perjudicar o no al imputado. Puedo ir construyendo una historia con buen poder de información que me permita tomar en el momento procesal oportuno la mejor solución. Cuanto más poder de información tengo, cuanto más prueba tengo, cuanto más trabajé en el caso, cuanto mejor conozco el caso, mejor me va a ir. Mejor me va a ir. Entonces, la teoría del caso, la construcción de una teoría del caso, desde el primer momento en que el abogado se hace cargo de la defensa, es obligatorio. Es imperativo construir una teoría del caso a la medida de nuestro representado. ¿Y cómo la vamos a construir? Pensando en que tenemos que llevarla a juicio. Vamos a ir armando el puzzle. Piensen ustedes que tenemos un rompecabezas. Nosotros tenemos algunas piezas, las vamos a ir colocando en ese rompecabezas y vamos a ir pensando en cómo lo vamos a ir armando. Desde el inicio vamos a ir pensando, desde el inicio y en función de las piezas que tenemos del rompecabezas, vamos a ir pensando en cómo formularemos el alegato de clausura si este caso lo tenemos que llevar a juicio. Desde el inicio vamos a ir pensando en cómo vamos a armar un alegato de clausura si este caso lo tenemos que llevar a juicio. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra actividad va a estar enderezada a llevar el caso a juicio oral. No estamos pensando en que acompañamos al imputado a prestar declaración y luego nos vamos. Y no intervenimos más en el juicio. Estamos pensando que seguimos hasta el final. ¿Y cómo vamos a presentar nuestro alegato de clausura? Pero claro, esa teoría que vamos construyendo la tenemos que revisar permanentemente, porque puede ocurrir que a las 2 horas tengamos determinada información, a los 2 días tengamos otro tipo de información, a la semana tengamos otro tipo de información, que alguna información sea contradictoria y que nos haga revisar lo que nosotros estábamos pensando, que nos haga revisar nuestra postura, que nos haga retroceder. Por eso es que nosotros decimos, la teoría del caso debe ser permanentemente revisada. ¿Hasta cuándo? Nosotros podemos revisar la teoría del caso hasta la audiencia de preparación del juicio, porque la teoría del caso de la defensa recién se presenta. En realidad nosotros se la hacemos conocer al tribunal en el alegato de apertura. Ahí cuando nos dan la palabra, nosotros le explicamos cómo ocurrieron los hechos desde nuestro punto de vista,
cómo lo vamos a probar y qué significación jurídica tiene. Ahí presentamos nuestra teoría del caso, en el alegato de apertura. Pero cuando fuimos a la audiencia preliminar, o a la audiencia de preparación del juicio, nosotros ofrecimos la prueba. Entonces ahí ya tenemos un caso, porque ofrecimos la prueba en función del caso que nosotros vamos a presentar. Ahí ya más o menos mostramos nuestras cartas. Pero durante toda la investigación penal preparatoria, nosotros vamos revisando la teoría del caso, con poder de información. Vamos revisando en función de la evidencia que vaya apareciendo, pero con poder de información. ¿Por qué? Acuérdense que durante la investigación penal preparatoria rige la teoría de los juegos cooperativos. Y nosotros, el fiscal cree que tiene un gran caso, y nosotros con nuestra libretita y con todo lo que hemos ido anotando, podemos decir, mire, no, usted no tiene este gran caso porque nosotros podemos probar esto, y quizás podamos llegar a una salida alternativa que es muy conveniente para nuestra postura. Por eso digo que una de las características de la teoría del caso es que debe ser permanentemente revisada. Permanentemente revisada. Debe ser única. Esto es fundamental que entiendan, que la teoría del caso debe ser única. Única vista desde la audiencia de preparación del juicio, en el sentido de que nosotros tenemos que tener una interpretación. Nosotros no podemos ir al debate oral a plantear una causal de atipicidad, una causal de justificación, una causal de inculpabilidad, porque en realidad estamos tirando tiro a las sombras, y lo único que demostramos en esa situación es nuestra debilidad. O sea, nosotros cuando ya tenemos más o menos las piezas que nos permitan armar nuestro rompecabezas, armamos nuestra teoría del caso, y esa es la teoría del caso que defendemos. Todo lo demás son debilidades. Eso no quiere decir, ya se los insinué antes, que en función de los hechos nosotros no podamos argumentar un planteo subsidiario. Por ejemplo, acusan a mi cliente de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización. Y la teoría de la defensa es que sí, que el estupefaciente lo tenía, pero que es para consumo personal. Y como planteo subsidiario, que si no se acredita que es para consumo personal, hay diversas jurisprudencias, diversas doctrinas que el defensor puede estudiar y aplicar, que la tenencia sería una tenencia neutra. Tiene menor pena, autoriza la suspensión del procedimiento a prueba, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando el planteo subsidiario no es incompatible, no nos debilita. Lo que nosotros no podemos hacer son planteos subsidiarios que resulten incompatibles con nuestra teoría del caso, porque entonces nos debilitamos. Entonces nos debilitamos y perdemos credibilidad. La teoría del caso también tiene que ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir que sea autosuficiente? La teoría del caso tiene que explicar la mayor parte de los hechos que estamos debatiendo. Ese es el sentido de la autosuficiencia. Nosotros le tenemos que dar, como dice Calderón de la Barca, al juez un cristal desde el cual ver toda la prueba que nosotros presentamos y que estamos interpretando. Nosotros vamos a ofrecer prueba y en función de esa prueba vamos a interpretar los hechos. Ese es el sentido de la autosuficiencia. Darle al juez un cristal desde el cual pueda ver la prueba. Obviamente tiene que ser coherente, no solamente que la teoría del caso que presentemos no debe presentar fisuras ni internas ni externas, sino que tiene que explicar la mayor cantidad de hechos controvertidos de manera razonable, introduciendo prueba de la contraparte. ¿Qué mejor que explicar nuestra versión de los hechos y además podemos incluir prueba de la contraparte? Tiene que ser simple y clara. La teoría del caso se construye con fundamento en las reglas de la lógica, la experiencia, el sentido común, los conocimientos científicos generalizados. Tiene que ser verosímil, no podemos presentar una teoría del caso que sea compleja. Tiene que responderse, la teoría del caso se tiene que poder responder en 3 o 4 renglones. Si presentamos una teoría del caso que aunque sea cierta, pero sea muy compleja, ya al jurado o al tribunal se lo mal predispone. Tiene que ser lo más lógica, coherente y verosímil
que podamos. Y además breve, porque los jurados no se dedican mucho tiempo a seguir las argumentaciones de las partes. Entonces tenemos que entrarle con planteos breves y sencillos. Tiene que ser flexible, por lo que antes decíamos, por las modificaciones que se pueden ir produciendo a lo largo de la investigación. Por ahí nosotros tenemos una primera aproximación en función de los elementos que tenemos, que nos permite sostener una legítima defensa. Por ahí eso va cambiando y quizás tengamos que plantear luego un exceso en la defensa, que también no es una mala salida si se tratara de un homicidio, de unas lesiones graves. Bueno, eso es en función de la prueba que se va produciendo. Y esto también es lo que nos permite, cuando nosotros trabajamos bien desde el inicio de la investigación, es contar con mayor poder de información. Eso es muy importante. Contar con mayor poder de información. Si nosotros contamos con un buen poder de información, tenemos la posibilidad que el fiscal no quiera ir a exponerse al juicio oral. Los fiscales quieren ir al juicio oral cuando saben que ganan. Pero si saben que quizás no ganen, o que quizás las cosas no salgan como ellos la piensan, prefieran negociar. Prefieran negociar. No es que el plea bargaining llega al 96% de los casos porque sí. Llega porque muchas veces hay dudas, o juicios muy largos, que la admisión de responsabilidad que se genera en estas salidas alternativas o en el avenimiento propiamente dicho, son acompañadas de una disminución de la pena, que en muchos casos también al imputado le conviene, y a la víctima. No es ponerse al juicio oral y obtener una reparación previo al juicio. Muchas veces eso genera mayor armonización y pacificación social que la intervención del derecho punitivo. La teoría del caso que presentemos debe posibilitar un análisis estratégico de toda la prueba. De toda la prueba con que contamos. Esa prueba nosotros la tenemos que analizar estratégicamente y tenemos que razonar acerca de la credibilidad que va a producir esa prueba en el marco del debate oral en función de la credibilidad de la prueba de la contraria, que también vamos a conocer. Entonces ahí se va a dar una confrontación. ¿Qué prueba es más creíble? ¿La nuestra o la de la contraria? Ahí te vamos a tener que ajustar detalles. Esto también nos lleva a estudiar el orden de la presentación de la evidencia. Nosotros conocemos nuestro caso, entonces nosotros sabemos cuáles son los presupuestos fácticos que queremos acreditar y tenemos que estudiar estratégicamente cada uno de los medios de prueba con los que queremos acreditar las proposiciones fácticas que nosotros necesitamos acreditar para que nuestra teoría jurídica se imponga. Y acá viene la última exigencia. O sea, nuestra teoría del caso tiene que tener una buena fundamentación jurídica. La tenemos que tratar de explicar de manera sencilla, pero tiene que ser una argumentación jurídica fuerte y sostenida. La tenemos que explicar bien, hay que decodificarla, porque si no muchas veces los penalistas son víctimas de su propio vocabulario y lo que dicen no se entiende. No, hay que tener claridad para explicarla en la menor cantidad de minutos posibles, pero esa construcción jurídica, esa teoría jurídica, tiene que estar relacionada con la proposición fáctica, con las proposiciones fácticas y con las pruebas. Proposiciones fácticas, medios de prueba y teoría jurídica es una tríada que tenemos que unir y armar muy bien para que nuestro caso tenga fortalezas y que pueda ser llevado al juicio oral con posibilidades de éxito. En el caso del defensor, así como el fiscal va a articular todas las cuestiones que permitan acreditar que el autor es, que el acusado es el autor
del suceso, del hecho, que ese hecho es típico, que se encuadra en una figura penal, que no está amparada por una causa de justificación, que se le puede dirigir un reproche normativo, que él podía comprender la criminalidad del acto, podía motivarse en la norma y sin embargo dirigió su conducta en contra del ordenamiento jurídico. La defensa va a plantear todo tipo de articulaciones, de derecho procesal para tratar de enervar la prueba, o de derecho sustantivo para decir no, el imputado actuó dentro del marco del riesgo permitido, o el hecho debe ser imputado a la víctima, o acá sí, el imputado hizo todo lo que usted dice que hizo, pero esa es una conducta neutral, es una conducta estereotipada. Él brindó el asesoramiento profesional porque él es contador y paga sus honorarios. Que la víctima, que el autor del delito, que otra persona la haya utilizado para cometer un delito, es un problema que no le atañe al autor, porque él persigue fines propios. Él no es un coautor del delito, él es un profesional que brindó un consejo profesional para lo cual cobró una consulta, y eso no es delictivo. Bueno, esto puede darse. Tenemos que tener la inteligencia, si se da una teoría del caso similar, en el que nosotros podamos plantear en muy pocas palabras cuál es el factor emocional que nos permite ganar el caso, repitiéndoselo varias veces, sobre todo cuando es un jurado popular, cuando es un jurado lego, repitiéndole esto varias veces, que es lo que se denomina el punto de inclinación. Por ejemplo, la víctima lamentablemente murió, pero fue su responsabilidad, porque andaba sin casco, porque andaba en contramano con una motocicleta, o el imputado realizó una conducta dentro del riesgo permitido, porque dio un asesoramiento profesional, cobró una consulta y alguien lo utilizó para cometer un delito. Ese punto de inclinación, muchas veces, cuando se trata de hechos de sangre y el jurado es un jurado lego, hay que repetirlo porque el jurado lo introyecta en su psiquis y produce efectos muy importantes para quien actúa de esta manera, para quien se maneja con este factor de repetición. En los Estados Unidos, no sé si recuerdan ustedes, el futbolista O.J. Simpson, futbolista del fútbol americano estadounidense, uno de los jugadores más importantes de la historia, que mató a su esposa y al amante. Se secuestró atrás de la casa de Simpson un guante ensangrentado. Entonces en el juicio el fiscal le decía a Simpson que ese guante ensangrentado era el guante que él había utilizado para matar a su esposa y al amante, y que se lo había descartado y que lo había tirado atrás de la casa. ¿Por qué no se lo prueba Simpson? Y así despejamos la duda y sabemos si es usted el autor del homicidio. Por supuesto que tenía otras evidencias. Y Simpson se lo probó, el guante, y no le entró. Entonces, el abogado defensor utilizó eso como punto de inclinación. En el alegato de clausura le repitió 5 o 6 veces al jurado: si el guante no entra, debes absolver. Si el guante no entra, debes absolver. Si el guante no entra, debes absolver. Y el jurado absolvió. O sea, eso es lo que se denomina el punto de inclinación. Que eso hay que trabajarlo, sobre todo cuando se trata del jurado. Hay una... ¿Cómo estamos con el tiempo? Estoy en 20 pasadas. ¿Llevo 1:10? Sí, sí. Llevo 1:10. Arrancamos a las 2 puntual. Bueno, hacemos una cosa. Les doy 10 minutitos más para terminar esta parte y les dejo un ratito por si me quieren hacer alguna pregunta. Porque esto es importante, para no cortarlo. Y terminamos con la teoría del caso y la semana que viene seguimos con los fines.
nosotros nos vamos a presentar a un juicio oral, pero tenemos que planificar, y la verdad es que los abogados argentinos no hacemos nada de esto. Entonces, ¿cómo planificamos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo nos armamos para ir a nuestro primer juicio oral? Diría Bergman. Bueno, hay autores como Wigmore que enseñan una serie de estrategias de armar un diagrama para saber cuál es toda la prueba que hay en el juicio. El autor se llama Wigmore, W-I-G-M-O-R-E, Wigmore. Entonces él dice que todo proceso probatorio está conformado por los siguientes pasos. ¿Sí, Orlando? ¿No podemos hablar nosotros de lo que está escuchando? Sí, está escuchando, se contradice. ¿Sí puedo repetir esa última parte que se escuchaba medio entrecortado? ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál? Está. El proceso probatorio exige ofrecimiento de prueba, el proceso probatorio, ofrecimiento de prueba, explicación, rivalidad, negación y corroboración. Esos son los 5 pasos. Y él en una pizarra utiliza un sistema de símbolos para ver cuáles son las fortalezas y debilidades de su caso. Yo tengo toda la prueba que voy a producir, y sé también la prueba que va a producir la contraria. Entonces, bueno, puedo hacer una cronología maestra, una cronología del suceso, lo que es una buena herramienta para encontrar debilidades, y en una pizarra yo dibujo en una pizarra se dibuja en una pizarra dibujamos un cuadrado, la paleta de Wigmore es esta. La paleta de Wigmore. En un cuadrado ponemos todas las declaraciones testimoniales que hay en el juicio. En el círculo, toda la prueba inferencial o la prueba circunstancial que ha mencionado el fiscal o que podemos construir nosotros. En el ángulo invertido, en el ángulo abierto, perdón, en el ángulo abierto, en este, ponemos todas las explicaciones que construimos nosotros, que son explicaciones alternativas a las proposiciones inferenciales de la contraparte. O sea, explicaciones alternativas que destruyen las proposiciones inferenciales de la contraparte. Y en el triángulo invertido, todas las proposiciones nuestras que corroboran nuestras inferencias. Entonces nosotros, con ese esquema, tenemos la posibilidad de analizar toda la prueba que hay en el juicio. Y eso nos permite conocer las fortalezas y las debilidades de la prueba. Es más,
de toda la prueba circunstancial, nosotros podemos también hacer líneas ascendentes cuando tenemos todas las inferencias que respaldan nuestras proposiciones probatorias, y si conocemos lo que nos dice el fiscal, que es en contra nuestro, y que la debilita, tenemos líneas verticales. Líneas verticales. Acá ponemos las proposiciones inferenciales que debilitan nuestra postura, y estas son las que la confirman. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros así podemos poner en una pizarra toda la prueba y vamos al debate oral sabiendo ya cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestra prueba, en dónde nos podemos hacer fuerte, y en dónde tenemos que trabajar más, porque ahí tenemos ciertas debilidades. Entonces, esto es un trabajo estratégico del abogado. Piensen lo que les dije. El juicio se divide en 3 etapas: alegato de apertura, producción de la prueba y alegato de clausura. Entonces, el abogado tiene que trabajar sobre la prueba. El abogado tiene que trabajar sobre la prueba, tiene que ver todo lo que hay en el proceso, todos los hechos que necesita que prevalezcan para que él pueda ganar el caso, y cuáles son los hechos que fortalecen a la contraparte para poder debilitarlos o neutralizarlos. Es decir, el abogado tiene que hacer un trabajo de armar un puzzle. Él sabe cuál es el dibujo, pero a veces no tiene todas las piezas. Entonces, en el alegato de apertura, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a mostrar al tribunal cuáles son las piezas que él tiene que le permiten explicar su versión de lo sucedido. En la etapa de producción de la prueba va a ir colocando cada pieza en su lugar. Y en el alegato de clausura le va a indicar al tribunal por qué esas piezas calzan en el lugar en el que él las ha colocado, y que no existe ninguna otra forma de colocarla en un lugar distinto. ¿Qué puede pasar? Que le queden vacíos. Entonces le va a decir al tribunal que en esos lugares que están vacíos, que él no pudo colocar ninguna pieza, porque no la tenía, porque a veces no se tienen todas las piezas. Él puede explicar esa imagen o relato con los principios de la lógica, la experiencia, la psicología, las generalizaciones, y si no, le va a hacer ver al tribunal que esas piezas que faltan es el espacio que ocupa el cielo en nuestro rompecabezas. O sea, le va a decir que es algo que no es tan importante y que lo mismo se puede construir la historia, aunque esas piezas fallen. Con esto lo que le quiero decir es que el abogado no tiene que tener todas las piezas, sino si cuenta con piezas suficientes para colocarlas estratégicamente y que le permitan ver al tribunal que con eso explican nuestra historia, que con eso la podemos explicar y sostener, y que los lugares que están vacíos son lugares irrelevantes porque solo en nuestro paisaje o en nuestro dibujo es el espacio ocupado por el cielo, con eso seguramente nos podremos imponer. Entonces, por eso es importante trabajar en la parte de la historia que se tiene. Trabajar a conciencia y minimizar la parte de la historia que no conocemos, quitándole relevancia. Sería el espacio ocupado por el cielo, como dice Moreno Hall. Bueno, la semana que viene, entonces, vamos a seguir con cuál es la finalidad de la teoría del caso, cuáles son los fines, y ya empezamos con el examen directo y el contraexamen, que es muy lindo, porque ahí van a ver cómo se va produciendo la prueba que luego nos va a servir para hacer el alegato de clausura. Ahí lo que decían los chicos, usted cuando había vuelto, igual le estaba hablando de si te escuchaba, si lo escuchaban o si se había entendido, pero ¿podría repetir la introducción de la tableta Wigmore? Sí, cómo no. La introducción es la siguiente. El proceso probatorio es ofrecimiento de prueba, explicación. Tengo que explicar por qué ofrecí la prueba. Rivalidad, me va a salir con algo la contraparte. Negación, o me la pueden negar, me sale o con hecho rival o me lo niega. Y yo, para hacerme fuerte, tengo que tener corroboración. Corroborar la prueba que he presentado. Perdón, para que sea más fácil. Corroborar
la proposición fáctica que he formulado. Es decir, yo he hecho una afirmación de hecho. Yo he dicho, hubo una discusión previa. Bueno, la corroboración es el testigo que vio la discusión previa. Otra cosa que pedían, si podía mostrar el dibujo nuevamente. Sí. Si quiere, el último que saque una foto y se lo mando. Cuadrado, círculo, ángulo abierto y triángulo invertido. Acá van las testimoniales, en el cuadrado las testimoniales, acá la prueba inferencial, acá una explicación alternativa a un hecho que presenta la contraparte y que nos perjudica, y en el triángulo invertido todas las proposiciones que corroboran nuestras No proposiciones. se ve bien por la luz. Si lo quieres mandar. Sí, si quiere Ahí, le saco ahí. una foto y... Bueno, ahí no, ahí se ve, mira, mira. Ahí. Bueno, y seguimos el lunes a las 2. El lunes 29 a las 2 de la tarde. Preguntar si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Me está diciendo gracias y ya no sé. Si quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Sí, Pedro Trama. Sí. Ahí habilito el micrófono. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, le quería preguntar, en la triada que usted marcó, que es muy importante, están proposiciones fácticas, medios de prueba, ¿y qué otra cosa más dijo que es muy Y importante? argumentación, teoría jurídica. Ah, perfecto. ¿Y qué implica la teoría jurídica? Y es el fundamento que vos vas a emplear para tratar de ganar el caso. Legítima defensa, criterio de imputación objetiva, nulidad de la prueba, depende. Perfecto, Eso es gracias. impredecible, porque es el argumento que vos necesitas para ganar tu caso. Por ahí pueden ser 2 o 3, pero bueno. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno. ¿Listo?